buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cualquiera que sea el horario en que nos escucha, bienvenidos a su podcast Recerebrados. Un espacio creado para brindarte las herramientas que te ayudarán a alcanzar tu máximo potencial y sacudir tu mente. Quien les habla, su servidor Jackson Salazar, y a mi lado, más ocurrente que el Chavo del Ocho, más intrépida que la Mujer Maravilla, la gallina que más cacarea en el corral de mi corazón, Marilyn González de Salazar. Caramba, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizarnos. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo porque mi esposo me llamó en público gallina cacareadora, de verdad. Ya sabemos quién se va a quedar sin comer esta noche. Y antes de comenzar, queremos dar lugar a nuestros anunciantes. Para tus fiestas, todo lo que necesitas para esa celebración especial, desde piñatas, selfies, cajas de regalo, chupeteras y otras variedades. Y si no tienes quien te tumbe la piñata, también te lo conseguimos. Para más información, comunícate por el 0426-486-4945 o acércate a nuestro perfil de Facebook, Los Elementos para tus fiestas. Y si de salud se trata, podemos recomendarte a la doctora Maisbel Salazar, médico general. Puedes ubicarla en el Centro Médico Cenimat, en la avenida Tosta García, frente a la Cruz Roja, en Charallave, los días jueves y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. No solo le des alegría a tu cuerpo, dale también buena atención de salud con la doctora Maisbel Salazar. Ahora cuéntamelo todo. Bueno, ya cumplimos con nuestros primeros compromisos comerciales. Y bueno, hoy vamos a tener un podcast muy interesante que tiene como título Desarrolla tu máximo potencial. Caramba. Es un tema muy interesante. Es un tema cabilla. Claro, si nos ponemos a pensar bien, nos damos cuenta que todos, cuando venimos al mundo, venimos con la posibilidad de generar un impacto, una influencia positiva en la vida de muchísimas personas. Y bueno, esto es indistinto de dónde o cuándo o la forma como nosotros nacemos. Todos, absolutamente todos, hago bastante énfasis en esa palabra. Todos nacemos con una oportunidad llamada vida y cada uno tiene el libre albedrío para poder elegir qué hace con esa oportunidad. Entonces, bueno, si somos claros, hay gente que tiene condiciones más favorables, hay otras personas que de repente tienen condiciones que son más adversas. Pero indiferentemente, o sea, todos tenemos, absolutamente todos tenemos 24 horas al día y 365 días a la semana para elegir qué vamos a hacer con la vida, con el tiempo, con los talentos que tenemos. ¿Es así o no, Marilyn? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, me parece genial lo que estás diciendo. Fíjate que todos estamos equipados para el éxito entonces. O sea, el hecho de que hayamos nacido en ciertos contextos no determina si vamos a conseguir el éxito. También tendríamos que preguntarnos para nosotros qué es el éxito, pero es cierto, muchas personas al llegar el ocaso de sus vidas se dan cuenta que no hicieron nada, se sienten frustrados porque precisamente ellos no aprovecharon esas 24 horas del día, esos 7 días de la semana, esos años, y muchos pasaron o han pasado su vida viviendo automáticamente. Entonces, creo que es un buen momento histórico en la vida de los venezolanos para que nosotros nos detengamos un momentico a pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas y sobre todo replantearnos si estamos dirigiéndonos hacia el desarrollo de nuestro máximo potencial. Y fíjate que es algo muy cierto que todos tenemos 24 horas al día, las mismas 24 horas que tiene Bill Gates o que tiene Mark Zuckerberg, las mismas que tiene Donald Trump o Nicolás Maduro, son las mismas 24 horas que tengo yo. O el Conde del Guácharo. O el Conde del Guácharo. De verdad. O la persona que sea que exista sobre la Tierra. Es importante saber que esa materia prima, que es el tiempo, la tenemos todos y dependiendo de la forma como nosotros utilicemos ese tiempo, nosotros vamos a convertirnos en alguien, en algo. Entonces, bueno, precisamente teniendo en cuenta que el tema de hoy es desarrollando tu máximo potencial o cómo desarrollar tu máximo potencial, ¿qué podríamos decir con respecto a eso, Marilyn? ¿Cómo podremos definir eso de máximo potencial? Bueno, primero tendríamos que ver a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de potencial.
¿sí? Ajá. Porque el máximo potencial, se supone que el máximo potencial es llevarlo todo La máxima a la expresión. máxima expresión. Ajá. Pero vamos a conversar un poco acerca de lo que significa el potencial. Bueno, para no ser muy técnicos y que todos los que nos escuchan puedan entender, el potencial es todo lo que una persona puede llegar a hacer. Ok. Todo lo que una persona pueda llegar a hacer conforme a sus dones, talentos, capacidades manuales, artísticas. Entonces, si el potencial es todo lo que una persona puede llegar a hacer, todo lo que una persona puede alcanzar, Ajá. el máximo potencial sería así como el logro de efectividad, el mejor resultado que tú puedes obtener cuando tú utilizas tus dones, tus talentos al momento de obtener, al momento de fijarte una meta. Ok. Vamos a organizar un poco las ideas. El máximo potencial es usar los recursos que tienes, usar las capacidades que tienes para poder obtener eso que tanto has anhelado en dos platos. Bueno, también podríamos decir que sería el máximo potencial, es como la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de Y ti bueno, mismo. y es importante resaltar que esa mejor versión es como infinita. O sea, esa versión termina en el momento que morimos, pero de repente mi ideal es alcanzar cierto nivel a nivel personal y resulta que comienzo mi camino y en un momento en mi camino llego a eso, pero después de eso yo puedo continuar y poner o puedo tener un ideal que va más allá del nivel en el que ya estoy y así sucesivamente. El máximo potencial literalmente se acaba es cuando morimos. Claro, y fíjate una cosa, me gusta mucho que te refieras al hecho de que es a nivel personal. Ajá. El máximo potencial de repente en mí no significa lo mismo que es el máximo potencial en ti. ¿Sí me entiendes? Ajá. Porque hay personas que, como hoy yo conversaba con alguien, le decía, tienes que correr tu propia carrera. Ajá. Deja de correr la carrera de otros. Es decir, para mí el máximo potencial puede significar una cosa y para ti puede significar otra cosa. ¿Por qué? Porque somos dos realidades distintas, somos personalidades distintas, percibimos el mundo de forma distinta y lo más importante, tenemos metas y sueños distintos. Exacto. Sí podemos tener valores referenciales, el tener Que son similares, que claro. son similares, pero el máximo potencial lo que significa es distinto porque todos tenemos talentos, dones y capacidades distintas. Y bueno, y hay un dicho que dice, creo que se dice en inglés, creo que se dice así, me Ay, perdonan el ay, inglés, dice, ay, 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 fanfarra. the sky is the limit. O sea, el cielo es el límite. ¿Cómo así? Sí, literalmente nosotros tenemos oportunidad para crecer, que virtualmente es algo que You can fly, bebé, you can fly. algo que es infinito, hasta que nos llega el último momento de nuestro último respiro. Hasta que no se nos acaban los cheques de la chequera de la vida. Y fíjense que es algo interesante cuando uno, por ejemplo, tú ves el césped, ves las flores, ves los árboles cómo crecen, ellos hasta dónde crecen, hasta donde tienen la posibilidad de hacerlo y continuamente están creciendo, pero por alguna curiosa razón, nosotros, los seres humanos, que tenemos la capacidad de ejercer una influencia mayor en la sociedad, en los contextos donde nosotros nos desenvolvemos, Claro. tenemos una tendencia muy fuerte a llegar a cierto nivel y pensar que con eso ya hemos ahí. satisfecho ya los requerimientos. De repente vamos a la universidad, nos anotamos en un curso y cuando lo terminamos ya creemos que sabemos todo lo necesario y no continuamos en esa búsqueda, en ese, valga la redundancia, continuo crecimiento. Y bueno, cuando se habla de máximo potencial y máximo desarrollo, eso es algo, el crecimiento y el desarrollo es algo que se da continuamente y no hay un límite definido para Es eso. como la gran comisión, mientras vamos. Ajá, mientras vamos. Mientras vamos. Esa premisa para mí es Y bueno, mientras más vamos. temprano comenzamos a crecer o a desarrollarnos, tenemos chance de ir un poco más lejos. claro, por supuesto. Entonces ahí se rompe el mito de loro viejo no aprende a hablar, porque Sí. todos tenemos la oportunidad, independientemente de la edad que tengamos y el contexto en el que nosotros nos desempeñemos, de desarrollar un potencial que va más allá de lo que tenemos Sí, es cuestión de un momento disposición, dado. es cuestión de disposición y de convicción. Ujú. Bueno, si hablamos de algunas herramientas o premisas para alcanzar tu máximo potencial, podríamos definir algunos puntos Sí. que son referenciales a la hora de considerar esta tarea de desarrollar el máximo potencial.
Entonces, bueno, en este momento vamos a comentar de forma breve y de forma muy puntual algunas de estas herramientas y estas premisas que te pueden ayudar a alcanzar tu máximo potencial. Bueno, yo lo voy a hacer como yo mato mis piojos. Esta es la Ajá. forma como yo mato los piojos en mi cabeza. Ajá. Así lo hago yo. Como digo, cada quien busca las mejores estrategias que se adapten a su necesidad y a sus metas. Pero por lo menos en mi caso, yo tengo una lista. Una de las principales es visualizar tu ideal. O sea, enfocarte en qué es lo que tú quieres conseguir, a dónde, cómo lo ves. Es importante, cuando tú visualizas tu ideal, es importante que tengas una imagen. Cuando tú tienes una imagen, tú estás programando tu cerebro para que se acerque, se aproxime. Y ojo, no, esto es científico, esto tiene avance, esto tiene bases científicas, esto tiene que ver mucho como tú programas tu inconsciente. Esto no es así como que venimos de la más allá. No, esto no tiene que ver nada con misticismo, esto es ciencia, señores. O sea, visualizar, tener una imagen te condiciona tu mente, tus neuronas, la elasticidad de tu cerebro, para que cada vez se aproxime más a ese objetivo. Exacto, cuando hablamos de visualizar tu ideal, nos estamos refiriendo a que tengas una visión clara con respecto a qué le estás apuntando, a dónde quieres ir. Es difícil que tú llegues a algún sitio particular si ni siquiera sabes a dónde vas. Obvio. Entonces, cuando hablamos de desarrollar tu máximo potencial, es importante que definas a qué lugar quieres llegar, cómo vas a estar, qué vas a hacer en ese lugar, cómo lo vas a hacer, con quiénes vas a estar. Exactamente. Esa imagen clara de qué ropa vas a tener, cuántos kilos vas a tener, cuántos vas a perder. Es no, muy y importante. eso, aunque parezca un dato que sea, que uno puede decir, no, pero eso es frívolo, no lo es. ¿Vas a tener a tu suegra viva o no? Eso es muy importante, señores. Bueno, no hagamos comentarios con respecto a eso porque, bueno, Yo o amo mejor dicho, coméntenos aquí abajo cuando escuchen esto, bueno, si en su ideal está incluida su suegra o no está Yo incluida su amo a suegra. mi suegra y mi suegra me ama a mí. yo también. Eso es difícil. Gracias a Dios yo lo tengo. Nosotros amamos mutuamente a nuestro bueno, en el caso de mi esposa, son geniales, a su suegra y yo. Pero lo que quiero decir es que tienes que tener una imagen clara, porque si no tienes una imagen clara, tú estás como perdido, lanzando patadas de ahogado, estás como que si lanzando dardos sin tener una diana, o sea, no estás apuntando a nada. Pierdes efectividad, Bueno, pierdes tiempo. Fíjate que hay un dato que dice que en una universidad, no recuerdo si fue Harvard, siempre yo tengo, que lo que pasa es que me acuerdo muchas veces los datos cuando estamos conversando. Cada vez que dice Harvard y esas cosas, me acuerda mucho a The Big Bang Theory y me lleno de emoción. Bueno, sí. Bueno, este dato dice que hicieron un estudio longitudinal en el cual tomaron nota de quiénes de los alumnos de la clase tenían metas definidas de aquí a 10 o 20 años. Okay. Y entonces ellos hicieron un estudio cada cierto tiempo, ellos examinaban sus vidas. De esos alumnos que tenían sus metas definidas, casi que el 100% de esos que tenían las metas definidas logró lo que tenía o se aproximó mucho a ello, y a nivel de influencia generó mucha más influencia que los alumnos que no tenían esas metas claras. Claro. Es porque tenían una visión clara. Hay una anécdota que escuché hace poco sí. que decía que estaba Albert Einstein en una estación de tren, y cuando estaba en la estación de tren, bueno, estaba como loco, veía hacia el piso, se buscaba en la ropa, se agarraba el pelo y se agarraba el pelo. Hay gente que dice que ahí fue que surgió el peinado que él tenía. Y entonces, bueno, estaba con esa duda, inquietud, y de repente lo ve como el personal, una de las personas de mantenimiento, o que está cumpliendo su rol ahí en la estación del tren, y se acerca: señor Albert, ¿le pasa algo? ¿Lo puedo ayudar? Entonces él dice: bueno, sí, estoy aquí preocupado, no encuentro cómo hacer, no sé qué hacer, pero ¿qué le pasa? Y uno también pregunta: no, bueno, pero es que estoy aquí buscando mi boleto. Y, bueno, pero señor Albert, pero quédese tranquilo, ¿qué le pasó con su boleto? No, que creo que lo perdí. Entonces, bueno, pero tranquilo, nosotros lo conocemos, usted viaja con frecuencia con nosotros, usted es una persona distinguida, ha sido un buen usuario. Tranquilo, yo soy el que me encargo de abrir las puertas y chequear quién pasa y quién no pasa, yo lo dejo pasar, no hay problema. No, pero es que ese no es el problema no es que perdí el boleto. El problema es que en el boleto aparecía a dónde iba, y ahora no recuerdo a dónde voy, no sé a dónde voy. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Esa falta, a veces en la vida, nosotros andamos así. Entonces estamos haciendo cosas, comenzamos proyectos, los dejamos a un lado, pero sin tener
Una meta clara. una imagen clara de dónde vamos, es imposible que nos desarrollemos. Gracias a Dios que a Albert Einstein no le pasó eso en la estación del ferrocarril de Caracas, Cuba, porque no hubiese tenido problemas porque la gente lo lleva. O sea, necesita boleto, la gente lo lleva. Bueno, otra herramienta que es muy eficaz es identificar qué te impide lograr el ideal. Ujú. ¿Qué es lo que se te atraviesa? ¿Quién es el poco gente esa que te obstaculiza el paso para que tú puedas obtener esa meta? Hablo de gente por utilizar una frase jocosa, pero a veces los obstáculos que nos impiden llegar a nuestra meta no están afuera. A veces están aquí en nuestra mente. Fíjate que tú utilizas la palabra a veces, pero yo diría más bien La mayoría de las la veces. gran parte del tiempo, los obstáculos más grandes que tenemos nosotros para poder alcanzar lo que nos disponemos a alcanzar están en nosotros mismos. Y lo más importante, que cuando los identificas, tú, si estás bien definido a conseguir eso que quieres, cuando tú identificas cuál es el obstáculo, tú tratas de removerlo para, obviamente, tener el paso libre para poder llegar. Bueno, y valga la cuña, tenemos también un podcast que se llama Venciendo las creencias limitantes. Ahora mientras Finísimo. hablo, me imagino que estaremos haciendo uso de la tecnología y debe estar apareciendo las sugerencias aquí en el video de YouTube. Entonces, bueno, está pendiente de eso. En caso de que no aparezca, tú lo puedes buscar en nuestro nuestra lista canal. de reproducción. En Jackie Mary Producciones, te puedes acercar también hasta... A través de Facebook. De Facebook, o también nos puedes buscar en Instagram. De todas formas, abajo, aquí en la descripción, vas a poder ver los datos de nuestras redes sociales. Bueno, ok, aparte, entonces tenemos dos puntos: visualizar tu ideal o tener una visión clara, identificar qué te impide lograr el ideal para que puedas afrontarlo y... Establecer metas. Ok. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Ok, porque fíjense, el ideal es a donde queremos llegar. Pero las metas a corto, mediano y largo plazo son esas pequeñas cosas, estrategias, elementos que nos van a dirigir hasta allá. Fíjate que las metas funcionan como un elemento referencial Exacto. que te permite a ti examinar si tú estás avanzando, te estás aproximando hacia donde tú quieres ir, si te has quedado estancado o si tú estás yendo en una dirección contraria. Exactamente. Es difícil que tú puedas identificar cómo vas si no tienes metas claras y definidas. Esas metas tienen que tener ciertas características, como por ejemplo tienen que ser medibles, tienen que ser metas que sean desafiantes para ti, pero que sean alcanzables. O sea, hoy le hablaba con una persona y le decía de eso. O sea, para mí, por ejemplo, una meta desafiante podría ser, yo quiero ganar $1 millón mañana. Ok. Es bastante desafiante, pero es alcanzable. En Venezuela. Bueno, no, en Venezuela y donde sea. O sea, Venezuela donde sea. Eso es alcanzable. Entonces no lo es. O sea, que es una meta que es medible, porque yo le estoy otorgando una cantidad El específica, valor. un tiempo específico. Sí, claro. Pero no es algo que sea Es un alcanzable. desafío. Es un desafío, pero no es alcanzable. Entonces, ¿qué pasa? Que las metas que tenemos que colocarnos son metas que sean alcanzables, que sean medibles, que sean desafiantes. Y eso tiene un porqué, cuando las metas carecen de estos elementos, son más difíciles de lograr. Y cuando tú tienes visualizado algo y te trazas metas que no son medibles, ni alcanzables, ni desafiantes, no las consigues y entras en una espiral de frustración porque empiezas a cuestionarte. Ajá. ¿Será que realmente estoy preparado para esto? ¿Será que esto es emoción? ¿O será que verdaderamente este es mi lugar? Entonces, muchas veces es posible que nos hayamos sentido frustrados y sentido que nos estamos chocando contra una pared porque nuestras metas carecen de esas características y eso no nos ayuda a aproximarnos. Ok. Bueno, aparte del tema del establecimiento de metas, hay otro punto muy importante. Ser apasionado. Mi hermano, cuando usted descubra qué es lo que le apasiona, le va a cambiar la vida. La diferencia entre amar algo y ser apasionado por algo es que cuando tú amas algo lo haces bien, te interesas por eso, pero cuando estás apasionado hasta eres capaz de morir por eso. Exacto, tienes que combinar el amor y la pasión. El ejemplo, el gran maestro Jesucristo. Ujú. Él sintió pasión por la
humanidad que se estaba perdiendo y Él dio hasta su vida. Entonces, tienes que sentir pasión. Cuando tú sientes pasión por algo, por lo menos cuando uno decide hacer un oficio, una labor, tú ya no ves el trabajo como un trabajo, sino que lo sientes y dices, puedes pasar horas haciendo eso, bien sea practicando una disciplina, un deporte, haciendo esto que nosotros hacemos, y el tiempo se va rápido porque te apasiona. Y fíjate que sí, también es importante también, o sea, es importante decir que a pesar de que la pasión te da como esa fuerza, te da ese empuje, eso no implica que eso no te va a costar, que tú no vas a tener que hacer un esfuerzo. Solamente que O que no tengas que aplicar la razón. la razón o que no tengas que aplicar un plan, que ahorita lo vamos a comentar. Simplemente quiere decir que tienes una fuerza impulsora muy grande que hace que a pesar de que tú te tengas que esforzar, tú lo haces porque esa palabra es importante. El porqué que está detrás de las acciones, detrás de la visión, hace que el esfuerzo lo valga, hace que el tiempo que pases, Las horas sin dormir. sí, todo eso tú lo haces y te entregas por completo a eso porque estás viviendo de una forma apasionada. Entonces, Exactamente. eso genera inspiración. Otra herramienta, Ajá. cásate con la disciplina. Y si ya están casados con una persona, cásense con la persona, pero cásense con la disciplina. Señores, todo aquello que querramos conseguir amerita disciplina. Las cosas no pasan por arte de magia. Hoy en día la gente quiere, por lo menos en esta onda de las redes sociales, la gente quiere ser famosa, la gente quiere ser conocida, la gente quiere tener dinero, pero lo quieren rápido y sin ningún esfuerzo. Eso es ese es el caldo de cultivo para fracasar. Porque O más allá de fracasar, es para quizás desviarnos de lo que... sí, para vivir frustrado, Para vivir frustrado. porque todo en la vida requiere un esfuerzo especial. Entonces, cásense con la disciplina, entiendan que cuando alguien quiere lograr algo, existen un conjunto de métodos que se aplican para conseguir eso. Por ejemplo, si usted quiere ser un deportista, usted tiene que saber, por lo menos alguien que le guste mucho el béisbol y quiera ser un gran beisbolista, oye, el entrenamiento todos los días, destinar una hora de tu día, unas horas de tu día para entrenar rigurosamente, constantemente, y entrenar, y entrenar. El que le gusta la música, ensayar, analizar, buscar, investigar. Cásese con la disciplina. Claro, recordemos que la disciplina viene de la palabra discípulo y eso otra vez tiene que ver con eso, con que somos aprendices constantes de algo, de un arte, de un oficio. Y al estar casados con la disciplina, lo que estamos queriendo decir con eso es que uno debe identificar qué es lo que debe hacer y mantenerse haciendo eso, a pesar de que quizá uno no sienta ganas de hacerlo, Sí. porque uno sabe que Eso eso va a que uno rendir un hace esfuerzo. va a rendir un fruto, y ese fruto uno lo va a ver, va a ser algo palpable, pero es necesario que uno de forma sistemática, constante, uno cumpla con un proceso. Si uno lo cumple, bueno, no va a ser beneficiado por eso. ¿Qué otro punto tendríamos allí para desarrollar el máximo potencial? Elaborar un plan de acción y ejecución. Eso, mis hermanos amados, es fundamental. Exacto. Debe haber un plan de acción. O sea, en estos días mi esposo me comentaba que alguien le dijo algo. Donde dice su esposo, soy yo. Seguro. Alguien le decía, cuando tú estés haciendo lo que te gusta, evita a toda costa las improvisaciones. Señores, hay que tener claro en que en ocasiones a uno le toca responder porque las circunstancias te llevan a responder, pero no haga de la improvisación un elemento fundamental en su trabajo. No, haga un plan de acción, planifique y acciones, sobre todo acciones, porque también hay personas que tardan toda la vida planificando y nunca ponen el plan en ejecución porque, ay, pero me falta esto, ay, no. Bueno, ese dato, aprovechando ahorita, saludos a uno de nuestros formadores más influyentes, pues, una persona que Sí. está teniendo una formación, nos está dando formación constante, Alexander Gutiérrez. Ujú. También tenemos allí a Forky Sánchez,
Y su esposa. y su claro. esposa. Tenemos al pastor Alexander y a su esposa, y tenemos también al pastor Harry y su esposa Consuelo. Gente Mandamos genial, gente genial. un saludo, muchas bendiciones para ustedes. Y ese dato nos lo pasó el pastor Alexander. Y él a su vez se lo pasó una vez Marcos Witt. Así que si no conoce a Alexander, seguro que Alexander va a comentar aquí, el pastor Alexander va a comentar aquí algo con respecto a lo que estamos diciendo. Acérquese a sus redes sociales, vea su Facebook, también Escuchen su programa de radio que se transmite todos los domingos. todos los domingos. Les en prometemos horarios que de la tarde. la próxima lo conseguimos, o se lo ponemos en la descripción para que sepan ¿cómo La se dice? ruta, la ruta. Pone unos merengues geniales. Sí, y entonces bueno, tenemos y Marcos Witt, si no lo conoce, búsquelo. Usted ya se va a dar Googlee. cuenta. Sí, ya va a ver quién es Marcos Witt. Googlee. Y si nos escucha Marcos en algún momento, un abrazo y un saludo. Muchas bendiciones para ti. Entonces, bueno, tenemos otro punto más que sería Persevera. Esa palabra es grande. Persevera. Persevera, persiste. Si fallas un día, ve qué hiciste mal, ve qué dejaste de hacer, replantea las cosas y continúa. Pero Exacto. no desmayes, o sea, no te detengas. Persevera, persevera, persevera. eso va ligado también a la fe. Va muy Exacto. ligado a la fe. Entonces, bueno, tenemos que para alcanzar el máximo potencial, Merrill nos decía que debes visualizar tu ideal, identificar qué te impide lograr ese ideal, establecer metas, ser apasionado, casarte con la disciplina, elaborar un plan de acción y accionar, y perseverar. Y bueno, también agregamos al final tener fe. Fíjese que también ese ideal que tenemos podemos hacerlo simplemente con las cosas que a nosotros nos llaman la atención y nos gustan. Pero bueno, vamos a ver un poco más adelante que nuestra vida consiste no solamente en disfrutar de la vida, que respiramos, que andamos. Hace poco tiempo escuchaba a una persona que ha sido denominado un gurú. Él decía que bueno, que hay que disfrutar de la vida, que hay que disfrutar de la familia, que hay que aprender a respirar, aprender a sonreír. Y si bien es cierto que todo eso es así, nuestra vida no consiste solamente en gozar de eso, que sí es una bendición, sino también de gozar del privilegio de tener un acercamiento, Claro. una comunión con Dios y tener y cumplir los propósitos que Él estableció desde un principio para nosotros. Cada quien tiene talentos particulares, tiene deseos particulares, visiones particulares, siempre que eso esté alineado con el propósito general que Dios tiene para la vida de nosotros como humanidad, como individuos. Sí. Entonces, allí realmente es que nosotros empezamos a explotar nuestro máximo potencial. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero hemos llegado a una sección muy importante que nosotros hemos llamado el dato curioso. Vamos a ver qué dato curioso tiene por aquí Merlin. Aquí hay un dato curioso. Las ideas y recuerdos cambian tu cerebro. Obvio, los recuerdos buenos. Ay, los malos también lo cambian. Bueno, no te creas, sí. todo lo cambian. Las ideas y recuerdos producen cambios en nuestro cerebro. Cada idea y recuerdo genera nuevas conexiones en el cerebro. Eso significa que en este momento que estás escuchando el podcast se están generando nuevas conexiones y esto da lugar a una característica que se llama plasticidad neuronal. Es decir, mientras más ideas se le ocurran en esas cabezas suyas de ustedes, de su propiedad misma, como diría Gladys Torres, y mientras más recuerdos, especialmente si son recuerdos buenos, su cerebro va a estar en una mejor condición para poder programarse y prepararse de una mejor forma para alcanzar ese ideal que usted tanto anhela. ¿Ok? Claro, mientras más conexiones tengas, esa palabra plasticidad habla un poco como de la flexibilidad. De la flexibilidad. Tienes más alternativas para responder, tienes más datos que manejar en tu cerebro. Lo que equivaldría a decir que tienes más información en una computadora que puede servirte para procesar mejor lo que tú quieras procesar. Tienes más memoria RAM, papá, o sea. Bueno, o más que memoria RAM, no sé cómo sería, pero sería como más memoria, más datos en la memoria a largo plazo. Wow, me sorprende. ¿Ah? Cada día me sorprendes más. Bueno. Después busqué memoria RAM y busqué la memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Ok. Terminando el punto anterior del dato curioso. Ya, espérate. Ahí mismo. Di la relación que hay entre eso y el máximo potencial. Bueno. Esto se relaciona con el tema de hoy, en que si tenemos un cerebro más condicionado,
si tenemos un cerebro más flexible, estamos mejor preparados para poder alcanzar nuestro máximo potencial, ya que la información que vamos a manejar en va a ser más potente, va a ser renovadora, va a ser información que les va a ayudar. Es obvio, traten de recordar cosas que les hagan sentir bien, cosas que los impulsen, que les ayuden, y traten de pensar en ideas que sean buenas y que se acerquen a lo que usted tiene como ideal. Bueno, fíjate que eso también podríamos, diciéndolo de otra forma, es aprende todo lo que esté a tu alcance para que tengas mucha información disponible, para que cuando te corresponda hacer una resolución de un problema o enfrentar tal o cual situación, tú tengas ya en tu computadora mental, en tu cerebro, información que te permita resolver ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, tenemos eso allí. Fíjense que cuando hablamos del máximo potencial personal, hay que hablar de algo muy importante que es la integralidad. Cuando hablamos de integralidad, ¿por qué menciono ese término? Porque realmente tú alcanzas tu máximo potencial cuando de forma integral tú te desarrollas de manera plena. Eso te lleva a lo que sería la prosperidad. La prosperidad, más que tener mucho dinero, ser una persona famosa, la prosperidad tiene que ver con que alguien se desarrolla integralmente en todas sus áreas. ¿Por qué es importante decir eso? Porque cuando hablamos de máximo potencial, muchas personas lo asocian inmediatamente con dinero, ser un atleta de alta competencia. Ajá. De repente lo asocian ser con un músico famoso. Ser un músico famoso, que me conozcan mucho, porque soy músico, porque soy actor, porque soy un influencer, porque X. Pero resulta que alcanzar el máximo potencial tiene que ver con que en todas las áreas de nuestra vida nosotros estemos continuamente creciendo, avanzando. Es un proceso de mejora continua. Un proceso de mejora continua. Fíjate, yo les pongo un ejemplo de por qué hago la aclaración de la integralidad. Una vez hablaba con un compañero de trabajo, oye, era un bárbaro, el tipo hacía plata, hacía dinero de una forma que yo me sorprendía. Hacía negocio, era una persona que era, ¿cómo decirlo? Tenía labia, era una persona que era creativa, tenía sus ideas y siempre. ¿Era maracucho? No, pero bueno, saludos a los maracuchos. Dios bendiga Maracaibo. Sí, Maracaibo y toda Venezuela. Que, por cierto, bueno, a los que nos escuchan, estamos haciendo esto aquí en Venezuela. De venezolanos para venezolanos y de Venezuela para el mundo, señores. Así mismo. Entonces, bueno, fíjate, este amigo, cuando conversaba con él tenía plata, iba a los mejores restaurantes, tenía posibilidad de comprar cosas que yo no podía, que otras personas no podían. Pero el tipo tenía una cuestión que, bueno, se había divorciado sopotoscientas veces, tenía malas relaciones personales, era una persona conflictiva. Entonces, claro, en el ámbito de generar dinero... Era un duro. Era un duro. Pero su vida en general no era buena. De hecho, él hablaba conmigo, oye, ¿cómo puedo hacer para mejorar en esto? Era una media sucia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando uno examina su vida y uno tiene la oportunidad de aspirar, crecer y de alcanzar su máximo potencial, es muy importante que el reto que tenemos es hacer una vida que sea plena en todas nuestras áreas. Y eso puede ser una realidad. Hay que deslastrarnos, quitarnos de nuestra mente. No, bueno, si yo voy a ser bueno, yo voy a ser bueno porque yo soy deportista. Y tengo que sacrificar a mi familia, tengo que hacer un sacrificio y dejar a un lado mis relaciones personales. Y de repente voy a ser excelente, pero no voy a tener dinero y voy a morir así. Realmente existe la posibilidad de que en las áreas de nuestra vida, claro, hay que hacer un trabajo para eso. Que eso implica un esfuerzo, una planeación. Una planificación, una planeación, pero es posible hacerlo. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más, pero antes queríamos llegar a la próxima sección que se llama Rescerebrados VIP. Rescerebrados VIP es un espacio creado para resaltar el trabajo de aquellos que han marcado la pauta en la historia por desarrollar su máximo potencial a pesar de las circunstancias adversas. El día de hoy queremos resaltar dos ejemplos que tienen que ver con el desarrollo del máximo potencial. Uno de ellos es Arnold Schwarzenegger, bueno, muy conocido. I'm back.
de Terminator, una de sus I frases will más back. conocidas, I will back. Volveré. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando examinamos la vida de Arnold, observamos que ya desde los 20 años era una persona que tenía una visión clara, tenía metas claras, era un hombre que estaba apasionado por lograr lo que quería lograr, que en ese momento era ser Mr. Universo. Mr. Universo. Lo logró a la edad de 20 años Wow. y él estuvo bien encaminado en eso, esforzándose, llegó se puede decir, a su máximo potencial en ese momento histórico. Posteriormente, él continuó avanzando y llegó a ser un actor que se posicionó en Hollywood hasta hoy en día, que bueno, lo conocemos, pero También no incursionó en el mundo de en la el política. mundo de la política. O sea, Y bueno, qué fuerte. al ver su video vemos que en diferentes facetas, en diferentes áreas, él logró su máximo potencial. En otras no lo en esas logró. áreas, en otras no tanto. Pero lo resaltamos en nuestro Salón de la Fama, por decirlo de alguna forma, también rescatando lo bueno Claro. y tomándolo como un ejemplo para ver que las personas, cuando nos enfocamos, podemos llegar Cierto. muy, muy lejos Claro. si tenemos en cuenta las premisas que hemos descrito anteriormente. Otro ejemplo que queremos mencionar es José. José. El de la Biblia. Puede buscar en una Biblia o puede buscar en internet, googlear quién era José. Cuando se entere de quién era José, para hacerle cortos el cuento, o sea, José tuvo que lidiar con el rechazo de sus hermanos, que lo vendieron. Le dijeron a su papá que se había muerto, ellos lo que hicieron fue venderlo porque le tenían envidia. José fue encarcelado injustamente. Pero aún a pesar de todo esto que él vivió, que fue traumático, que fue desagradable, José superó el deseo de venganza, él perdonó, fue una persona proactiva a pesar de toda esa condición adversa que él estaba enfrentando o que enfrentó constantemente durante su vida. De hecho, hasta lo metieron preso por algo que él no hizo, que era que la mujer de su jefe quería que... Le estaba que sacando fiesta. Sí, que José Y quería... José no quiso nada con Joseito, ella. Joseito, y José la Cheito, rechazó papi, y ven, ella dame un hizo todo. Sí, ella hizo toda una escena y al final él fue preso porque supuestamente él estaba tratando de Sí, engañar qué fuerte. o quería ser infiel con la esposa del jefe. Así como le pasan a los hombres hoy en día, a Sí, hay algunos mucha gente hombres que le pasa eso, que de mucha- repente viene un hombre y una mujer le saca fiesta y le dice, oh, no, nada de Tal eso. cual, tal cual, No, tal cual. yo no quiero, y lo meten preso, algo así. Bueno, algo así. Total que bueno, José, a pesar de que enfrentó todas estas situaciones, él se ve en la Biblia reflejado como una persona que llegó a ser la mano derecha de Faraón, continuamente fue de promoción en promoción, fue ascendiendo porque era una persona proactiva, Disciplinado. era disciplinado, se enfocó en ser una persona útil, en servir, Perseverante. perseverante, una persona con mucha fe, disciplinado, y bueno, él alcanzó su máximo potencial. Les adelantamos que la clave de su éxito fue su devoción a Dios, su dependencia a cumplir con los mandamientos de Dios y respetar las leyes que el Señor había establecido. Bueno, terminamos entonces esta parte de lo que sería Recerebrados VIP y queremos pasar a lo que habíamos comentado anteriormente. Vamos a hablar un poco más de lo que sería las áreas que te permiten alcanzar tu máximo potencial. Las áreas de la vida. Exacto, las áreas de la vida que te permiten alcanzar tu máximo potencial. Esto complementa el concepto o la noción de integralidad. Este podcast se llama Desarrolla tu máximo potencial. En este momento vamos a descifrar cuáles son esas áreas de la vida. En dónde es que nosotros vamos a desarrollar nuestro máximo potencial. Y la primera área es el área espiritual. Bueno, tenemos el área espiritual. Es muy importante, el área espiritual es esa parte que no se ve de alguna forma, quizá no tan evidente, por decirlo de alguna manera, pero es la base de todo lo demás. El área espiritual tiene que ver con nuestra relación personal con nuestro Creador. Es la base de todo lo demás. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios y procuramos seguir los propósitos que Él estableció, Y sobre todo reconocer la dependencia que tenemos de exacto, Dios. reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros y cómo nosotros nos enmarcamos o qué papel jugamos nosotros en el plan que Él estableció. Al hacer eso, poco a poco se va alineando nuestra vida, vamos teniendo ese equilibrio, vamos consiguiendo una noción clara de forma general en qué debemos enfocarnos para poder cumplir Sí. nuestro potencial y después en esa misma relación también vamos descubriendo qué cosas específicas hay para cada uno. Entonces el área número 1 sería el área espiritual. Aparte del área espiritual está el área individual. En el área individual nosotros
debemos poner énfasis en lo que sería qué estoy aprendiendo, ¿Qué estoy haciendo? qué habilidades tengo yo, cómo es la forma como yo me alimento, Ajá. tanto a nivel físico como a nivel intelectual. Ujú. Es importante allí, ¿A quién estoy frecuentando? ¿Con quién me relaciono? aunque eso sería más que la En el parte área individual social. en el área social, pero en la parte individual es yo como individuo, o sea, yo solo conmigo mismo, qué estoy haciendo yo para tener desarrollo, pero como individuo. O sea, es el área individual, tiene que ver con mis rutinas de ejercicio, tiene que ver también con la forma como yo organizo mi tiempo, el área individual. En el área familiar, como lo dice la palabra, tiene que ver con las relaciones que yo establezco con mis Con mi seres familia. queridos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. En la medida que yo tenga eso ordenado y alineado con lo que Dios estableció, entonces bueno, ahí yo voy a Pero tener un crecimiento. vamos a poner un ejemplo. Dame un ejemplo de alguien que haya alcanzado su máximo potencial en el área familiar. ¿Cómo pudiéramos definir el desarrollo del máximo potencial en el área familiar? Bueno, una persona que ha alcanzado su máximo potencial en el área familiar, este ejemplo lo puedes extrapolar a las otras áreas, pero vamos a especificar ahorita en el área familiar. Es una persona que tiene relaciones buenas, saludables, con sus seres queridos. Son relaciones nutritivas, relaciones que ayudan a que tanto la persona como el núcleo familiar completo se fortalezca. Esas relaciones están establecidas de manera tal que son fortalecedoras, son impulsoras, Nutritivas. son nutritivas. Y una persona que enfoque parte de su atención a que eso se cumpla de esa forma, entonces va a tener un área familiar saludable. Y también tiene que ver con el cumplimiento del rol de cada miembro de la familia. Exacto, tiene que ver con el cumplimiento del rol, tiene que ver Que con cada quien haga lo que tiene que hacer dentro de la cómo debe familia. hacerlo y cuándo debe El hacerlo. deber ser, claro. Exacto. Fíjate, tenemos entonces el área espiritual, el área individual, tenemos también el área congregacional. Es importante que tú te acerques a tu iglesia, que te acerques al grupo de referencia con respecto al tema de la fe. Nosotros somos cristianos y hemos entendido que la iglesia forma parte del plan de Dios para la vida de todas las personas, y en la medida que nosotros nos ceñimos a eso, tenemos una relación con la iglesia como parte de lo que sería nuestra familia extendida, nosotros experimentamos también allí crecimiento espiritual, crecimiento individual, y podemos desarrollarnos mejor a nivel laboral y a nivel social. Es decir, que si mis áreas están bien y esta área está cojeando de una pata, no voy a alcanzar el máximo potencial. ¿Qué tan necesario es que nosotros estemos conectados a nuestra congregación? Es muy importante porque en la medida que nosotros tenemos contacto con la congregación, tenemos la oportunidad de experimentar un crecimiento que no tendríamos si ese contacto no se da. Entonces sí es muy importante. Aparte del área congregacional, también tenemos el área laboral, que bueno, ya conocemos el área laboral, se refiere a la forma como ejecutamos el trabajo. Miren, decía anteriormente que es importante que veamos el trabajo no como una carga o un esfuerzo de mártir, que no tiene un sentido y que es un castigo, Como el negrito del batey, pues. algo así, no, o sea, sino que ver el trabajo como una vocación que, aunque implica un sufrimiento, implica también unos resultados, unos frutos que se pueden obtener, y principalmente es que nosotros nos centremos en hacerlo con pasión y centrarnos en que podemos causar un impacto en la sociedad con eso que estamos haciendo. Tenemos también el área social, que tiene que ver, por ejemplo, cómo yo me relaciono con mis vecinos, cómo me relaciono con las personas que están en mi comunidad. Y tenemos el área de descanso y recreación. Teniendo las 7 áreas, se llaman área espiritual, individual, familiar, congregacional, laboral, social y de descanso y recreación. 7 áreas en las cuales debemos trabajar para alcanzar nuestro máximo potencial. Es correcto. Teniendo en cuenta estas áreas, vamos entonces ahora a la próxima sección, que es el pensamiento del día. El pensamiento del día de hoy es: aquel que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor,
sino que su hoja estará verde y en año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto aparece en Jeremías 17:8 en la Santa Biblia. Para poder llegar al máximo potencial en tu vida, es necesario que estés conectado a la fuente de vida eterna para que recibas la dirección y corrección divina que te permita crecer y desarrollarte adecuadamente. Estar desconectado de la provisión divina te impedirá influir e impactar a tu máxima capacidad. Aunque hagas mucho, lo más importante es que tu vida esté alineada con tu Creador. La Biblia nos enseña que Jesús vino a este mundo a hacernos bien, murió en la cruz, resucitó para pagar el precio de nuestros pecados, hacernos libres de la muerte y ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial en esta tierra. Si deseas alcanzar tu máximo potencial, invita a Jesús a tu corazón. Reconoce que necesitas su poder para elevarte a lo más alto y permite que Él gobierne y dirija tu andar. Recuerda que por tu cuenta puedes crecer y desarrollarte muchísimo, pero jamás podrás alcanzar lo mejor de lo mejor sin Dios en tu vida. Bueno, señoras, señores, jóvenes y jóvenes, diría alguno por ahí, bueno, aquí en Venezuela me entienden perfectamente cuando digo eso. Hemos llegado al final de este programa. Si este podcast te sirvió, dale like y comparte y comparte y comparte y conviértete en un recerebrado deluxe. Por este lado se despide la gallina cacareadora del corazón del negro, Medley González de Salazar y Jackson Salazar. Dios les bendiga. Y bueno, ya saben, nos vemos la semana que viene. No se olviden de darle like, de compartir. ¿Tienes algo más que decir, mi amor? sí, que el cerebro no es un adorno. Úsenlo, úsenlo, úsenlo. ¡Úselo! Nos vemos. Dios te bendiga. Hasta luego.